La primera pregunta que me gustaría hacerle está relacionado a esta nueva versión que capaz el chaqueño se puede llegar a imaginar de usted, que es como juez, una posición jerárquica como tal, juez federal, integrando el Tribunal Oral Federal. Tengo entendido que bueno, usted está esperando solamente por el llamado del presidente, el decreto del presidente. ¿Qué desafío usted espera de esa parte? ¿Cómo ve la situación ahí más a nivel provincial y la relación que podría llegar a tener con sus compañeros? Claro, bueno, primero todo, buenas tardes. Lo primero que uno que hay que tener en claro que las políticas de sus tiempos y ya gran parte de los pasos previos a la designación para el Tribunal Oral ya se han dado, ¿no? Un 98%, ese 2%, 1% restante para que termine este circuito para completar este concurso, tendría que dar la firma del decreto presidencial de designación. Bueno, la verdad, soy muy respetuoso de los tiempos de la política y más en la actualidad, lo cual, bueno, no, si bien hay una ansiedad por ejercer el cargo de juez del Tribunal Oral, estoy muy bien en la Fiscalía Federal, así que bueno, eso la verdad que ayuda un montón. La función es totalmente distinta. Bueno, uno como acusador si bien no tiene que ser acusador a ultranza, hacer todo el tiempo, tiene la necesidad de acusar dentro del marco de una investigación penal, porque en definitiva el fiscal debe controlar la legalidad, o sea, si hay suficientes elementos para llevar a una persona a juicio y defenderlo en el juicio. En este caso el fiscal es otro, el juicio es el doctor Federico Garniel, pero si uno verifica que no existen elementos de convicción, no tiene esa necesidad de acusar. Bueno, pero eso vale aclarar. El juez tiene otra función, que es analizar de un modo imparcial esa acusación que lleva a cabo el Ministerio Público. Respecto a la posibilidad de poder ejercer este cargo con mis demás colegas, pues no es el trabajo fiscal es, si bien puede darse en equipo con un fiscal general u otro fiscal en las jurisdicciones, es un trabajo solitario, ¿no? Aquí, bueno, vamos a formar parte de un tribunal, en el cual también dentro de la órbita del tribunal existen juicios que se pueden llevar a cabo como en la justicia provincial de modo unipersonal, un solo juez en cada juicio. O sea, prácticamente termina siendo excepcional que 3 jueces se hagan cargo de una causa, dependiendo de la complejidad y la gravedad, ¿no? Bueno, los conozco a los dos, al doctor Juan Manuel Iglesias y al doctor Enrique Bosch, por diferentes ámbitos, en algunos de ellos académicos, y tengo muy buena relación. La verdad es que no me preocupa en absoluto la relación que pueda tener con ellos. Uno puede tener incluso sus diferencias de criterio con cada uno responde a una historia diferente, quizás a una forma diferente de ver el derecho, dentro del marco de lo respetable y respetuoso en el ámbito de la legalidad. Pero bueno, yo creo que va a ser un trabajo interesante, ¿no? ¿Qué impronta, ahora me refiero más a lo que vendría a ser Patricio Sabatini para los chaqueños, en sentido no polémico para mal, pero sino usted se lo vio en su trabajo como fiscal más involucrado, como que en la cotidianeidad de los chaqueños, en una causa, por ejemplo, que ha sido la del perro, el atropello del perro, que se ha vuelto bastante viral en ese momento? Entonces quizás el chaqueño hoy lo relaciona más con un poco bueno, él es quien se encarga de los problemas quizás más cotidianos y que realmente transmite nuestros malestares a un nivel judicial que es escuchado. En este sentido, su posición como juez, ¿cómo se desempeñaría su impronta personal, digamos? Uno tiene que ser quizás más cuidadoso que en el cargo de fiscal, porque debe cuidar una cierta imparcialidad, ¿no? Una imparcialidad plena. El cargo de fiscal yo creo que permite poder, pero yendo al caso del perro que usted cita, y haciendo un poquito de viaje al pasado, realmente lo que me llevó a mí a hacer esa denuncia no fue porque yo era fiscal, era porque quizás una cierta indignación por las imágenes y por ver que no estaba ocurriendo nada en esa situación, y lo peor que nos puede pasar es
esto que se denomina la banalidad del mal, tomar ciertas actitudes o hechos o sucesos como cotidiano y como aceptable, y es una forma, si se quiere, de tamizar y de cimentar o solidificar algo que después termina siendo costumbre, y lo peor que nos puede pasar es que eso termine siendo normal. Y al ver esa situación, ese video, la verdad que chocó demasiado. Bueno, el remedio que me quedó, más allá de que no puedo investigar una causa así, por una cuestión de competencia, es presentar una denuncia, como la puede haber presentado cualquier ciudadano, ¿no? Yo creo que ha avanzado en el último tiempo una sensibilidad, existe mayor sensibilidad con estas cuestiones del derecho animal, el derecho a los animales, el medio ambiente, que creo que debería incitarnos a preocuparnos un poco más, porque en definitiva es la verdadera herencia, ¿no? Es qué vamos a dejar, no a nuestros hijos, a nuestros parientes, sino al mundo entero, ¿no? ¿Qué discusión hay sobre la tala de árboles, sobre el comercio ilegal de Palo Santo, por tirar solamente un ejemplo, ¿no? Y bueno, son temas que creo que tendría que incitar a la sociedad a preocuparse más, ¿no? Hablando de preocupación de los jueces, los cargos jerárquicos, quizás, por ejemplo, remontándonos a la Cámara de Apelaciones, acá a nivel local, hubo un pedido suyo alguna vez a la Cámara de Apelaciones justamente respecto a la causa del todo por 2 pesos, que se acuerdan, la resolución del juez Mianovich, que había ordenado la liberación de algunos involucrados y demás. Usted había ordenado la anulación, no ordenado, había solicitado que se revea esa resolución. ¿Cuál es su trabajo, cómo considera que es su trabajo a nivel fiscal en una causa tan delicada como esa? ¿Cómo es que usted termina con la determinación de decir, yo creo que acá hay algo, esta resolución que dio el juez no comparto, y me parece que definitivamente en esta causa hay un agujero negro, hay un agujero gris que se debe rever? ¿Y en qué quedó eso? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, concretamente, esa es una causa que nace en la jurisdicción del juzgado de Quilmes, en provincia de Buenos Aires, en el cual se declaran incompetente para que ciertas maniobras, ya sea de contrabando y de evasión tributaria, se investiguen por una cuestión de domicilio fiscal y demás elementos aquí en la jurisdicción. Es una causa muy compleja, estamos hablando de mucha documentación que se secuestró en un momento. Lamentamos quizás que nos hayan derivado esa causa ya iniciada, porque tener este escenario en el marco de un expediente por ahí nos impide que los primeros momentos en el marco de una investigación nosotros podamos contar con elementos quizás que obviamente en este momento nos lleva una causa ya, si se quiere, preconstruida o construida en el buen sentido, ¿no? Iniciada, ¿no?, por la prevención en Quilmes. Nosotros, como Ministerio Público, vimos que hubo una resolución apresurada del juez con argumentos jurídicos, incluso marcando contradicciones en el mismo fallo del juez, que en materia, concretamente la pericia, ¿no? Y que todavía estaban pendientes de realizar, para que luego, posteriormente, ahora en las últimas horas, la Cámara nos ha hecho lugar al recurso y ha ordenado al juez dictar una nueva resolución conforme a parcialmente nuestro pedido, que es una cuestión, no quiero caer en tecnicismo, pero una cuestión vinculada con la pericia, ¿no? Una valoración quizás más profunda de elementos de la pericia. En su momento, bueno, ocurrió una situación en la Fiscalía, en la cual, bueno, una persona mencionaba tener la información que el juez había decidido eso, y la verdad es que no había notificación de las partes, lo cual nos llamó la atención y hizo un pedido a la Cámara para que se investigue esa situación. Eso como una cuestión colateral del expediente. Ahora, bueno, hay un nuevo fallo. Eso no quiere decir que... Ahora, ¿qué me lleva a mí a tomar una determinación? La determinación o el pedido que hago no quiere decir que yo tengo la verdad. No es que la verdad es la mía en contra del resto. O sea, soy el amo de la verdad.
La verdad se construye luego de un juicio oral público, donde hay elementos suficientes como para decir, bueno, esta es la tesis del Ministerio Público, en la cual el defensor tiene elementos para contradecir esa tesis, el juez libre de prejuicios, mediante lo que se le presentó en el juicio, poder dictar una sentencia, nada más. Es una cuestión material, pero sí formal, ¿no? La instrucción es una etapa preparatoria, o sea, eso tampoco voy a negar que, como dicen parte de la doctrina procesal, es que existe una pena de proceso, el estigma de estar sometido a proceso, bueno, eso es real. Entonces uno intenta compensar o aminorar ese estigma, ¿no? Pero bueno, no es el mismo estigma que tienen personas del sector vulnerable que a personas que pertenecen al sector de la delincuencia económica, ¿no? ¿Y ahora en qué quedó la causa? Bueno, la causa sigue en trámite, la Cámara Federal ha dictado este fallo y veremos qué resolución toma el juez al respecto. Pero bueno, la investigación continúa como cualquier otra, ¿no? Bueno, en mayo del año pasado usted ha dado una entrevista en la cual hablaba mucho de este tipo de noticias, de un tipo de noticias que tapaba a otras por una cuestión de gravedad y demás, y así sucesivamente se construían noticias que la sociedad eventualmente terminaba olvidando otras, ¿no? Haciendo un poco este retroceso al pasado, ¿usted cree que la sociedad se ha olvidado de alguna en específica que debería estar tomando un poco más relevancia? Yo no me atrevería a ponerme en el lugar de la sociedad, no soy nadie para juzgar qué está pensando. La verdad que aparte es difícil de medir. Obviamente hay que reconocer que la conciencia, o que la sociedad tenga conciencia de situaciones delictivas, también en gran medida, más allá de la comunicación que tenemos que dar los jueces y fiscales, que no es la misma que hace 20 años. Antes había que pedir una audiencia a un juez o un fiscal para que le dé una entrevista con suerte. Nos estamos nosotros obligados, mucho más estando en deuda con la sociedad, en publicar y revelar y explicar a la sociedad qué está ocurriendo en las causas, ¿no? Sí, sin lugar a duda, y esto ha ayudado mucho como virtud, como defecto, la revolución tecnológica, ¿no? Y el surgimiento de canales de noticias de 24 horas. Antes un noticiero en los 90, como ustedes son muy chicos, yo era chico, imagínense, eran noticieros que había al mediodía y a la noche y nada más. Ahora hay canales de noticias de 24 horas y se necesita, es la misma noticia que se explica durante las 24 horas y una va tapando, o sea, el ritmo vertiginoso que ha tomado la comunicación, yo creo que ha conspirado con esto de decir, bueno, ahora, ¿quién está hablando del caso Báez Sosa, por ejemplo? ¿Se sigue hablando? Sí, se sigue hablando. Pero con ese ritmo vertiginoso y la furia con la cual medios de comunicación han informado sobre el caso Báez Sosa, ahora en horas, y surge otra noticia, ahora surge la noticia, que bienvenido, ¿no? De una mujer policía que intempestivamente fue ultimada con su propia arma inexplicablemente por una persona en la vía pública, y esa noticia después va a ser tapada por otra. Bueno, yo creo que es el ritmo vertiginoso en el que vivimos y sin lugar a dudas el auge de las redes sociales, que se necesita una noticia y una noticia de gran impacto después se crea el escenario posterior de otra noticia que cause el mismo impacto o más impacto, y así uno va subiendo la vara de impacto. ¿Qué noticia impacta más en la sociedad? Yo creo que eso va conspirando con decir, bueno, che, ¿se acuerdan de tal caso? Bueno, ¿qué pasó? O sea, ya que me tocó el tema de Báez Sosa, ¿qué le pareció la sentencia del Tribunal de Dolores? Es muy difícil opinar sin ser parte del expediente, ¿no? La verdad es que me han pedido por ahí opinión sobre eso, y quiero ser respetuoso, sí, a grandes rasgos, pues bueno. Más allá de que tengo entendido que el abogado querellante pidió pena perpetua para todos, en una mirada netamente jurídica podría decirles que quizás con matices algunos sí y otros no. Habría que ver bien ahí el aporte que cada uno ha hecho o sea, sin lugar a dudas
hay 2 personas que como mínimo un homicidio simple. Discutiría mucho el homicidio en riña, pero bueno, se le ha atribuido la pena, creo que por un concurso premeditado 2 más personas, no sé si alevosía también, de los últimos que pegaron o los únicos que pegaron, pero bueno, esto está sujeto a una casación que ¿Pero usted se sentiría cómodo dando su opinión más desde un punto de vista ciudadano? Como ciudadano, lo que pasa es que es muy difícil, o sea, no puedo tener una personalidad esquizofrénica. Más todo sobre el tema de los rabiers, veo que claro. La violencia escalada. Sí. Igual tengo amigos rabier que no son así, o sea, yo creo que eso fue una excepción. Son personas que juegan al rugby que son criminales, ese sería el título, ¿no? No rabier, son rabier. La estigmatización. Sí, hay jugadores de fútbol también que son peores, o sea, la verdad que estigmatizar, por más de que el rugby no es un deporte muy preferido mío, ¿no? Pero creo que fue un exceso de estigmatizar el deporte no tiene nada que ver, son personas que, bueno, también juegan un deporte rudo, pero eso no los hace criminales, o eso no es un agravante para tener en cuenta que... Bueno, trayendo un poco a la... Vamos a cambiar trayendo un poco a la actualidad, no solo en nuestra provincia, sino también en lo que es Rosario, el tema del narcotráfico y lo que es la unión con la fuerza. ¿Cuál cree que es el vínculo que hay y por qué se sigue agravando? Yo lo que creo es que de la poca información a la que cuento, y por eso pido las disculpas por ahí si la mirada es sesgada, en el último año a nivel nacional hubo, al menos no puedo encontrar índices públicos de tasas de homicidio cada 100.000 habitantes según el sector del país. Yo creo que Rosario es la clave en el sentido que no es un mal, la violencia en Rosario no es trasladable a todo el país. Obviamente el conurbano tendrá su realidad, el conurbano bonaerense, la ciudad de Resistencia o la provincia del Chaco tendrá su propia realidad. Sería interesante que, como se lo dije a unos colegas suyos, que universidades públicas se comprometan a algún proyecto o que el gobierno o con alguna institución los convoque para hacer un trabajo no de mapa del delito, para estigmatizar zonas del delito, sí, obviamente para ocuparse en materia de seguridad, sin dudas, pero sí como para tener un diagnóstico para decir, bueno, operemos sobre acá, el problema es el problema de páncreas, el problema de hígado, el problema, ¿se entiende? Sí, sin lugar a dudas, y lo repito, el problema del narcotráfico no puede tener esa incidencia si no hay una participación por acción o por omisión del Estado, ¿sí? O sea, y a las pruebas me remito, sin ir a Rosario. Tenemos un fenómeno acá local y en el interior, el cual estamos llevando a cabo investigaciones sobre el tema, en el cual es transversal, atraviesa no solamente el sector del Poder Judicial, sino de las fuerzas, ¿no? Y lo loable es que de esta investigación participaron las mismas fuerzas que fueron involucradas, ¿no? No es que Gendarmería está involucrada o Policía de la provincia del Chaco está involucrada en el narcotráfico, sino parte, un sector, espero así, minúsculo de la Policía de la provincia del Chaco, Gendarmería, en maniobras de narcotráfico. Y es la misma fuerza la que, con sus anticuerpos, empieza a investigarse a sí mismo. Algo realmente en un ámbito corporativo, ni que hablar la justicia, como es la fuerza de seguridad, es para mí loable. Yo creo que en Rosario se agravó esa situación, es una situación de hace 10, 20 años, que forma parte de permitir que las fuerzas de seguridad se autorregulen, ¿no? Tengan sus propias cajas. En su momento, bueno, la caja era en parte de la provincia de Buenos Aires, lo que se denominó la maldita policía en los años 90, el sector de ventas de desarmaderos de autos. Cada sector o cada ámbito tiene su propio fenómeno criminógeno, ¿no? Sí, una invitación también a profundizar un estudio de campo sobre el tema sería ¿qué tanto incidió la pandemia en esto? ¿Sí? ¿Ha contribuido la pandemia a profundizar esta situación de agravamiento de incidencia de narcotráfico en la zona? Lo planteo como pregunta. Preguntas que por ahí llevan a la respuesta, ¿no? Pero habría que hacerle un estudio.
En lo que respecta a la provincia, no sé si esto me permite, no veo índices de violencia vinculados per se al narcotráfico, sí fenómeno de delincuencia callejera que tiene que ver con, sin lugar a dudas, sectores vulnerables, no que los pobres salen a robar o que salen a matar, sino que hay un sector vulnerable que es permeable a esto, ¿no? ¿Cree que tiene que ver con los problemas económicos que atravesamos en el país? En general sí. ¿Por qué digo en general? Porque cuestiones económicas no solamente tiene que ver con la pérdida del trabajo, pérdida de cultura, una presencia evidente de la anomia, decir, bueno, hay impunidad y esa sensación de impunidad generalizada. Te puedo cortar la calle, te puedo robar y puedo cruzar un semáforo en rojo, puedo andar sin luz en moto y hacer lo que quiero, andar en contramano. Esa sensación general de anomia no ayuda, o sea, de impunidad, ¿no? De que no hay consecuencias, no hay responsabilidad por las consecuencias. Eso sin lugar a dudas contribuye, y eso sin lugar a dudas no tiene que ver con una cuestión de clase social. Esto va desde la clase alta hasta la clase baja. Hay una sensación de que cualquiera puede decir cualquier cosa y puede hacer cualquier cosa sin ninguna consecuencia. Realmente es una apreciación personal, ¿no? Este tipo de vínculos que usted habla entre las fuerzas, supo haber un momento en el que desde las propias fiscalías antidrogas hablaban de la falta de comunicación, la falta de acción en conjunto entre las propias fuerzas de seguridad, o por ahí los vínculos entre las fiscalías y los juzgados. ¿Cómo ve la situación acá en Chaco y qué relación tiene con el narcotráfico? ¿Va empeorando la situación? ¿Tiene índices de mejora? Bueno, los índices de narcomenudeo yo no los tengo porque realmente no es una... No quiero decir mi incumbencia, es una palabra bastante rústica, pero es de competencia de narcomenudeo. Sí, en el último tiempo, y esto hay que aclararlo, la ministra de Seguridad, junto con el gobernador, han conformado mesas interdisciplinarias entre la justicia provincial y la justicia federal. Bueno, se hizo en este último tiempo que no pude participar, pero bueno, constantemente están elaborando proyectos para una convivencia y mayor comunicación, eso hay que destacar, entre la justicia provincial, el Foro Narcomenudeo y nosotros, ¿no? Pero bueno, hay provincias que tienen un aceitado contacto, Salta, por ejemplo, entre ambas jurisdicciones y otras no. La verdad que por ahí es muy bueno ceder a los egos personales en pos del bienestar de la comunidad, ¿no? En el último tiempo, bueno, estas causas que han involucrado a un personal dentro de la Fiscalía Narcomenudeo, obviamente con el procurador de la provincia he tenido contactos, hemos intercambiado información. La verdad que en ese sentido tengo una muy buena relación con el procurador Canteros, y en cierto modo también se mostró muy abierto a la colaboración, sin dudas. Ayer renunció la jueza Laura Varela del juzgado número 5, y acerca de estas renuncias que se asemejan con las jubilaciones y demás, hubo una polémica hace un par de meses por las jubilaciones de los magistrados cuando llegasen a los 70 años, si debían jubilarse o si debían renunciar. Usted, teniendo en cuenta, considerando que ya estaría cerca de integrar alguno de sus cargos, ¿cómo ve esa situación? ¿Considera que a los 70 años un juez debería volver a concursar sí o sí por obligatoriedad? 70 años es muy grande, yo creo. Eso se tendría que ir a los 65, 60 años. A ver, volviendo al ritmo vertiginoso siendo consciente que también voy a cumplir 60 años, por no decir que este llega a los 60 años y va a decir, no, mira, pensándolo bien, me quedo hasta los 100. ¿Cómo es? No, esto lo voy a seguir sosteniendo y obviamente esto queda grabado. Sé que no resisto al archivo, pero voy a tratar de resistir en este. Yo creo que necesitábamos un aire fresco, ¿no? Aparte esto va cambiando. La cabeza de las generaciones que nos siguen va cambiando muy rápido. Hablamos de millennials, centennials, ya la verdad me perdí. El derecho ha cambiado, o sea, la forma de ver el derecho ha cambiado. O sea, yo creo que es saludable. Entonces,
comparto el voto de la doctora Prato en su momento, en un caso concreto que es el de la doctora Riera. O sea, se tiene que rendir un nuevo concurso y ese concurso tiene que rendir todos, no la doctora Riera o quien está haciendo. Entonces lo puedo opinar porque no formo parte del expediente, ni lo puedo opinar como un ciudadano, como una persona, como un magistrado que ve afuera, pero yo en ese sentido me parece loable el voto de la doctora Prato, lo cual bueno, lo leí y me parece claro, muy claro. Y el concurso tiene que rendir todos, o sea, no se le puede vedar. Incluso la doctora Riera correría con ventaja porque ella es un cargo que lo viene ejerciendo, o sea, no veo el impedimento que puedan participar jóvenes según la Constitución. Realmente desconozco, no recuerdo a partir de qué edad se puede ser juez o fiscal en la provincia, pero sí, ¿por qué no? Me parece saludable. Sí. ¿El retiro obligatorio entonces? 70 años. Sí, y sí, bueno, con la posibilidad de participar en un concurso, obviamente, con la posibilidad de participar en un nuevo concurso abierto, sin lugar a dudas. Trayéndolo a otro tema de actualidad relacionado a los movimientos sociales, bueno, en estas últimas horas tuvimos un nuevo piquetazo, lo que lo denominan a nivel nacional, no solamente en lo que es la capital del país, sino también acá en las inmediaciones del centro de resistencia. Porque cree que también está vinculado a la inseguridad o lo ve como un hecho más aislado. Bueno, la cuestión de la protesta social, me gustaría llamarlo protesta social porque por ahí el piquete, o sea, si determinado sector, o sea, en lo que fue el corte de rutas del campo, no fue piquete, fue un lockout patronal, evidentemente sin perjuicio que se enoje, la verdad que no viene al caso, pero o sea, o es piquete todo o es piquete nada. Entonces, protesta social para quedar bien con los dos sectores, ¿no? Sin lugar a dudas que hay en los últimos 20 años, sobre todo sobre la crisis, después de la crisis del 2001 que empezó a tener auge, terminó siendo una institución el cortar la calle, y ese es el problema. Puede haber una tolerancia, si se quiere, un tiempo determinado, una forma de decir, bueno, vamos a otorgar ciertos beneficios o asignaciones, pero de modo provisorio, de forma provisoria, para decir, bueno, este es un programa de trabajo para sacar a la gente de la indigencia o la pobreza y para que forme parte de la masa laboral. ¿Cuál es el problema en el último tiempo? La moneda. La moneda, yo creo que la crisis monetaria, ¿no? Empezó a, si se quiere, empeorar la situación, es una cuestión de perogrullo, y ahora el dinero no alcanza, y encima ya traemos un problema postergado de hace 20 años. Entonces, y eso sumado a la gran conflictividad que produce que te corten una calle. Nosotros la postura de la Fiscalía Federal en lo que es materia de cortes de rutas nacionales, porque nosotros no somos competentes en lo que es corte de calles, de plaza. Hablé en su momento con Ernesto Scalia, que estaba como presidente de la Cámara de Comercio, porque una reunión, la verdad es que muy preocupados por lo que ocurría en el centro. Y bueno, la postura de la Fiscalía siempre fue pedir el desalojo, con el respeto, obviamente, de la integridad de las personas a desalojar y las personas que van a desalojar. Pero bueno, después ya es una materia que es competencia del juez. Pero más allá de eso, la policía no necesita una orden de desalojo, porque es un delito en flagrancia. Es como si alguien está robando el supermercado de acá enfrente y un policía lo está viendo, están robando, no va a estar pidiendo la orden al juez para detener, no, va a detenerlo porque tiene la facultad, la potestad de hacer cesar el delito. Bueno, lo mismo ocurre con el piquete, no necesita una orden judicial, debe proceder, obviamente con comunicación a la autoridad judicial. Pero bueno, eso desde el punto de vista jurídico, ¿no? Ahora, hay una realidad social que no se calma con esto. O sea, es como la barba, uno va a desalojar en la plaza y después, bueno, al otro día los van a tener, porque la crisis está, eso es evidente. Sí me gustaría hacer una disección dentro de lo que es la protesta social de quiénes son los vivos que se quedan en el camino con parte de los beneficios, ¿no? O sea, eso es otra cosa, eso ya sí forma parte de un aspecto
si se quiere, colateral o ajeno a la crisis o a la protesta en sí, ¿sí? Quienes no usan criaturas o madres jóvenes como fuerza de choque para un reclamo, ¿no? Eso la verdad que no es de ahora, viene de hace años. Y yo creo que ahí está la cuestión. Y otra cosa, como solución política, si la solución política va a ser molerlos a palos como política de gobierno, la verdad que es una política muy reduccionista. No podemos construir a través de palos y sangre. Creo que nos costó muchísimo eso en los últimos 40 años después de recuperar la democracia. Obviamente es una deuda la democracia, sin dudas. La democracia sigue siendo mal, sí, el mal menor, ¿sí? Porque todavía nos falta muchísimo por evolucionar. En la historia de los pueblos, ya, bueno, 2022, recuperar la democracia hace cuánto, 40 años, venimos bien, son 40 años ininterrumpidos de democracia, lo cual la historia de nuestro país es mucho. Pero bueno, yo entiendo las plataformas políticas, sobre todo antisistemas, liberales. La verdad que, por ponerle un nombre, pues liberales, ¿en qué sentido son liberales? Sí, quizás en lo económico, pero bueno, a la hora de lo económico sería interesante ver qué proyecto tienen para los excluidos. Gobernar un país con 40% de pobres, excluyendo a esos pobres, y se va a hacer difícil la gobernabilidad, independientemente de la cuestión de legitimidad que puede llegar a tener un gobierno, o la corta legitimidad, porque hay una ansiedad, una impaciencia social evidente. Me habla de de estas ideas de libertarios o de gobernabilidad, y en ese sentido quiero hacer un poco de hincapié, sigamos más a las ideas nacionales, teniendo en cuenta y relacionándolo con los problemas, las polémicas, por ejemplo, con la Corte Suprema. Es un hilo muy fino entre lo que la Corte considera quizás válido para resolver y lo que la política considera válido, qué manera. ¿Cuál es su posición al respecto, teniendo en cuenta, por ejemplo, que se haya avanzado en la Comisión de Juicio Político en diputados? ¿Cómo ves todo este tema? Obviamente lo estoy tocando muy de lejos porque no estoy en las cuestiones de las denuncias, per se, sé que son muchas. Lo único que puedo decir es que, bueno, es muy difícil la convivencia democrática si no hay un respeto entre los poderes. O sea, el Poder Judicial juzga las leyes, el Poder Ejecutivo tiene el poder, si se quiere, todos tienen su poder de policía, o sea, la constitucionalidad de las leyes del Poder Judicial, el Poder Legislativo crea las leyes, también tiene el mecanismo de juicio político, y el Poder Judicial tiene el poder de veto, o sea, cada uno tiene el control mutuo. Después hay tensiones si el Poder Judicial debe ser contramayoritario, o sea, hacer un control aún en contra de, si se quiere, un poder que fue llevado allí por el voto popular. O sea, son concepciones bastante técnicas, interesantes, para profundizar en otro momento. O si el Poder Judicial debe seguir una línea, si se quiere, de gobierno conforme a la mayoría del... Sí. Por ejemplo, basándonos en la presidencia ahora del Consejo de la Magistratura, que está a cargo del presidente de la Corte Suprema, algo que se ha dado vuelta ahora en los últimos meses y que hace bastantes años que era diferente. Sí, bueno, obviamente llama la atención que haya demorado tanto tiempo un expediente y recién ahora se edita un fallo. Bueno, eso sí, la verdad que es cuestionable. Como también es cuestionable que a determinados jueces donde hay intereses directos e indirectos sobre determinados magistrados no se aparte, eso, bueno, llama la atención, pero es difícil tomar partido en cuestiones tan antagónicas. O sea, hoy es difícil marcar un gris, decir, bueno, matices. Siempre por acción o omisión uno está en algún lugar de la grieta, en un lado de la grieta. Yo creo que es un desafío para nosotros empezar a marcar los matices, o por tener una mayor acceso a la información, si quiere, una actitud reflexiva sobre las cosas, sobre la información. En este sentido, bueno,
forma parte del escenario político actual, que yo creo que se va a incrementar porque es un año electoral, en lo cual, bueno, el gobierno como agenda hoy tiene la cuestión de la Corte Suprema, de ley referenda o el deber ser, sería otros temas, y posiblemente, ¿no? Esa es la agenda del gobierno. Y el gobierno que tendrá su propia agenda. Y la sociedad tendrá su forma de juzgar esa agenda mediante el voto popular, sea quien sea el partido, ¿no? Y si hablamos de ambiciones, ¿dónde se colocaría usted? ¿Ya escaló ahora a una posición de juez? ¿Le gustaría, por ejemplo, integrar dentro de unos años el Superior Tribunal? Y más adelante, quizás, ¿por qué no, un chaqueño en la Corte Suprema? Mire, la palabra escalamiento suena, es muy rústica. ¿Por qué le digo? Porque nunca pensé que iba a ser fiscal. O sea, las circunstancias, quizá algunas situaciones particulares me llevaron a poder ser fiscal. Yo me imaginaba ser un defensor, defensor penal, así, o sea, me imaginaba hacer defensas penales, defensas incluso en delincuencia económica, pues es un lugar donde siempre me gustó investigar, pero no... hoy me di cuenta que tengo un gran amor, que es la fiscalía. El tribunal oral no sé qué me espera, o sea, yo creo que es un paso más, no tomarlo como un ascenso ni como un descenso. Es un desafío y la verdad que no quiero subestimar ni sobreestimar el destino, ¿no? O sea, trato de no pensar, o sea, qué es la vida, aquello que vamos proyectando mientras va transcurriendo la misma, ¿no? O sea, trato de no ocuparme del futuro, sino del hoy, ¿no? Y en base a eso trato de ser lo más pragmático posible también, ¿no? Por ahí ser víctima de muchas convicciones me han llevado a muchas decepciones, ¿no? Pragmático dentro de lo sano, ¿no? Pero bueno, hoy soy fiscal y el día de mañana seré juez y daré todo lo que pueda en dicha función. Es una función pública, ¿no?